Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? El próximo 28 de agosto va a iniciar un nuevo ciclo escolar, pero esta vez no va a ser como antes, en donde los niños y las niñas pues tenían una dinámica y simplemente encontraban a una maestra o a un maestro diferente. Ahora se va a echar a andar la nueva escuela mexicana. Y esto, que suena medio grandilocuente, se ha convertido en una polémica del tamaño del mundo en nuestro país a raíz de la discusión de los nuevos libros de texto gratuito obligatorios. Pero hay mucho más que eso para analizar y discutir, y por eso invitamos a dos especialistas de muy alto nivel a quien me encantará darles la bienvenida. Saludo con mucho gusto a Sergio Tobón. Él es colombiano de origen, pero mexicano por decisión. Él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido asesor y conferencista en más de 22 países y ha publicado 37 libros sobre educación en Iberoamérica. Bienvenido, Sergio. Gracias, Mar. Y nuestro invitado también es Eduardo Andere, quien es un gran amigo, que es doctor en ciencia política por el Colegio de Boston, tiene maestrías en economía y administración pública precisamente por las universidades de Boston y Harvard, respectivamente, y además de ser un académico destacado, como investigador visitante del Colegio de Boston y también integrante del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en México, Eduardo es un analista activo y un escritor en temas de política educativa. Él tiene más de 15 maravillosos libros, que yo espero tener todos, sobre educación y aprendizaje. Y bueno, hay dos que vienen totalmente a cuento. El que se llama La Escuela Rota, Sistema y Política en contra del aprendizaje en México, y la de Cómo es la mejor educación del mundo. Entonces, ambos son realmente referentes indiscutibles en este tema. Entonces, me gustaría ir al grano. Más allá de la cuestión legal, que si en este momento hay una orden judicial que impide que se distribuyan los libros en los estados, yo les quiero preguntar si deben repartirse los libros de texto o no. Una de las razones de las posturas que están a favor o en contra tienen que ver con la valoración de los posibles errores. Hay quienes dicen que son graves, como por ejemplo por el tema de los chamanes, que dicen que está privilegiando el conocimiento coloquial o popular sobre la ciencia y sobre el conocimiento científico. Y hay quienes dicen que eso es una exageración, que se trata de erratas comunes y corrientes en cualquier proceso editorial. La pregunta es, ¿deben repartirse o no los libros? ¿Y ustedes consideran que los errores que hasta ahora se han conocido son de peso o no? ¿Y por qué? Vamos, Sergio. Tienes cerrado tu micrófono. Sin dudarlo, los libros se deben de repartir. Y fue un error haber bloqueado primero el proceso de piloteo y luego que se hubiese dado la distribución en tiempo y forma. Entonces no tengo ninguna duda de que se repartan en todas las escuelas del país. Pero quiero aclarar algo. O sea, los libros sí tienen errores que se han planteado con claridad. Errores en cuanto a los límites de los estados, errores con respecto a fechas, por ejemplo, la fecha de nacimiento de Benito Juárez, errores respecto al sistema solar, con la famosa infografía del sistema solar, errores relacionados con la recta numérica, como por ejemplo el error que aparece en la página 82 del libro Nuestros Saberes, de tercer grado de primaria. También los libros están generando división por el abordaje de una serie de temas sin un previo acuerdo a nivel del país, como por ejemplo el hecho de abordar esta parte del género y que, es, y que sean los estudiantes los que determinen como su género. También lo que tiene que ver con el empleo de la palabra todes. Yo creo que estas cosas generan división y lo que usted muy bien dijo, Mara,
lo relacionado con ciertos saberes de las comunidades que no están lo suficientemente contrastados con la evidencia científica. Y asimismo, los libros están generando desinformación. Pero aún así, es mejor distribuir los libros y estos errores o divisiones o desinformaciones, abordarlos como proyectos y más con todo el auge que esto ha tenido. No me queda ninguna duda que si los maestros y maestras de México inician las clases buscando que los estudiantes comiencen a detectar los errores, las cosas que generan división o los elementos que han generado también desinformación, eso también puede acercar a los alumnos al aprendizaje. Hay estudiantes de comunidades de bajos recursos que solamente tienen el libro de texto. Entonces creo que es mejor que tengan el libro de texto con todos estos errores y problemas a que no los tengan. Muchísimas gracias, Sergio. ¿Qué piensas tú, querido Eduardo? Yo creo que es un fait accompli. Yo creo que los libros ya están llegando. Muchas escuelas ya los tienen. Si llegaron a nuestras manos, pues es que llegaron también a las escuelas. Yo creo que los libros tienen errores muy graves desde su procedimiento y en sus contenidos. Desgraciadamente, pues no hay una alternativa, no hay nada que puedas hacer al respecto. No da tiempo de sacar fe de ratas y la fe de ratas tendría que ser tan grande como los mismos libros para más o menos corregirlos. Realmente lo que se está discutiendo en el fondo es la forma en la que lo hicieron, una forma completamente arbitraria y contraria a toda la normatividad, y es como normalizar la ilegalidad, ¿no? La SEP está enviando un mensaje a las escuelas, a los maestros, a los estudiantes de que está bien hacer las cosas mal, ¿no? Y ese me parece realmente un tema mucho más profundo, el que si deben llegar o no los libros a la escuela, porque es inevitable. Ya no hay forma de tener otra opción, a menos que de repente el presidente de la República y el secretario en funciones, que sería Marx Arriaga más que la secretaria, fueran iluminados y dijeran, bueno, vamos a abrir el panorama y que las escuelas utilicen este libro de texto como un elemento adicional, pero les vamos a dar dinero para que puedan adquirir otros libros de texto o para que nos dé tiempo de imprimir otros libros de texto, de tal modo que estos los utilicen como monografías, como anécdotas, como historias, como panfletos, pero no son libros de texto realmente hablando, es una colección de monografías y de lo que quisieron escribir aquí y allá algunos maestros. Por supuesto tiene cosas buenas, pero en general no responde al criterio que debiera responder un libro de texto de esta naturaleza. O sea, estás hablando de libros de texto repartidos a 25 millones de estudiantes. No estás hablando de un libro de texto que lo compra una escuela entre 20 o 30 opciones. Estás hablando de un catecismo de la educación, ¿no? Entonces yo creo que aquí realmente lo grave es, la SEP está mandando un mensaje de que la ilegalidad está bien, de que hacer las cosas medio mal está bien, y de que pasarnos por el arco del triunfo, valga la expresión, la jerarquía y el orden constitucional en que se deben dar las cosas, manda un mensaje totalmente equivocado a toda la comunidad escolar.
Y eso de sacar los libros de texto antes de tener los programas de estudio, el mensaje que manda es que los programas de estudio se están adecuando a los libros de texto, porque ya no puedes sacar unos programas de estudio que digan una cosa diferente, porque entonces tendrías que tirar los libros de texto. Entonces, la SEP lo que nos está diciendo, voy a hacer las cosas de manera ilógica, no solamente ilegal, sino de manera ilógica. Todo lo que debemos poner en tela, aquí en tela de juicio, y con esto termino esta parte del comentario, es qué tipo de mensaje le está mandando la SEP a los niños y a los maestros de México. Esto que dice Eduardo es muy importante y quisiera contextualizarlo un poco. ¿Por qué dice Eduardo que es ilegal? Miren, en la lógica jurídica en nuestro país, lo que manda la educación es el artículo 3º constitucional. Posteriormente, al artículo 3º constitucional hay una Ley General de Educación. Y en esta Ley General de Educación se determinan una serie de instancias y una serie de procedimientos que se deben seguir para poder determinar el modelo educativo, el modelo pedagógico y el modelo curricular. Se presentó hace ya algunos meses, no estoy segura de si incluso años, por ahí deberemos tener la fecha, meses, el plan de estudios. Y hubo también un gran debate porque desde ahí se dijo que era un plan que pretendía catequizar, que era un plan que tenía un filo ideológico, y precisamente por eso una organización de la sociedad civil lo controvirtió y fue que se impidió que se hiciera el piloto en las escuelas. A eso se refería Sergio Tobón hace unos minutos. Entonces, se supone que antes de que aparecieran los libros de texto, que son el último eslabón de la cadena, debieron estar presentados los programas en los que se sustentan los libros y que a su vez derivan del Plan General de Estudios. Esto es lo que hizo que otra organización de la sociedad civil metiera un amparo para evitar que se distribuyeran los libros en tanto no se den a conocer los programas. El día de ayer, en una rueda de prensa, en una conferencia vespertina de la secretaria de Educación, dijo que en los próximos días se darían a conocer esos programas. Eduardo lo que dice es, pues ahora van a tener que adecuar los programas a los libros porque los libros ya están impresos. Lo que la sociedad ha exigido es que haya transparencia y rendición de cuentas en el proceso y en todo caso efectivamente se demuestre que los programas precedieron a los libros de texto. Esto es muy importante porque, como dice Eduardo, lo legal importa. Bueno, lo digo yo sobre todo que me dedico a lo de hacer leyes, pero quisiera llevar ahora la segunda pregunta hacia el corazón del debate. Es decir, ¿hay realmente un modelo educativo que esté presuponiendo una ideología que niega o relativiza el conocimiento científico y que se está proponiendo adoctrinar a los niños, Sergio? Yo considero que hay un modelo educativo en construcción que está en sus inicios y que ha faltado mucha formación en quienes lideran este proceso, empezando por las distintas secretarias de educación. Con relación a la distribución de libros, ayer la maestra Leticia decía que todavía a la mayoría de escuelas no han llegado, que están en centros de distribución. Y tenemos que tener en cuenta que ya algunos estados dieron la orden de que no se distribuyeran los libros. Entonces eso también para contextualizar lo que yo dije y que lo dijo ayer mismo la maestra Leticia. Entonces pienso que sí hay un modelo educativo, pero en construcción, en sus inicios, y el grave problema es que quienes están al frente no han tenido la suficiente formación, empezando porque muchos no han tenido experiencia en este campo, ni en la didáctica. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las metodologías de proyectos, cuando se propone una metodología por campo formativo. Eso, por ejemplo, que yo he venido compartiendo con los maestros desde el año pasado, desde febrero, en el recorrido que llevo por todo el país,
Eso no se sostiene en la didáctica. Que haya una metodología específica de proyectos para el lenguaje, otra metodología específica para saberes y pensamiento científico, otra para del humano y lo comunitario y otra para ética, naturaleza y sociedades. Y luego tampoco se sostiene que solamente se presente una metodología. Por ejemplo, cuando se aborda la metodología de STEAM, solamente se plantean una serie de pasos, pero no se aclara que hay diferentes maneras de trabajar el enfoque STEAM. Entonces yo creo que aunque sí falta formación en didáctica en quienes han estado en esta parte y que por lo tanto muchas dificultades se deben a eso, si hay un modelo en construcción, un modelo que tiene unas bases que son las de Paulo Freire. Y eso está bien establecido en el libro para el maestro, que es Sin Recetas. Ahí se explica toda esta concepción. Y Paulo Freire plantea el diálogo como la metodología esencial. Y preciso, cuando vemos cómo se está trabajando cada uno de los campos formativos, pues se busca esto, el diálogo. Oye, Pero Sergio, pero falta una cosa es todavía. la metodología, que creo que en el fondo toda la vida hemos querido que en México se enseñe por proyectos, entre otras cosas, porque estamos atrasadísimos. Realmente solamente una universidad privada estudia con el método de casos y nosotros seriamente estamos en la prehistoria. Pero quisiera insistirte sobre el asunto de lo ideológico. Es decir, de manera quizá estridente y vulgar, se ha pretendido replicar el debate entre capitalistas y comunistas, entre egoístas y comunitarios. Dejemos de lado la vulgarización. En lo que tú has estudiado, en lo que tú has conocido, porque has estado involucrado, se pretende adoctrinar a través de una manipulación ideológica a los profesores, a los padres de familia y a los niños para catequizar en torno a una ideología partidista. No, yo lo que creo es que quienes están al frente de los libros de texto están convencidos que la mejor forma de educar es seguir a Paulo Freire, a Paulo Freire y lo que es la pedagogía crítica. Ahora bien, con relación a los libros para los maestros, pienso que no fue correcto meter ahí toda esta parte de, de la ideología o de las referencias a las clases sociales. Eso perfectamente se hubiese podido dejar para otro libro. Y en cambio, en el libro para el maestro, explicar bien la metodología de proyectos, qué es lo que más están necesitando. A ver, qué es un proyecto, cuáles son sus características, qué impacto tiene esta Claro, o sea que sí metodología. detectaste que hubo cosas que no eran convenientes o que no eran pertinentes. Para el maestro, eso, toda esta parte de Paulo Freire, de la pedagogía crítica, de la cuestión de las clases sociales, eso lo hubiesen podido colocar en otro libro y dejarlo en PDF para los docentes interesados. Pero así como lo hicieron, queda establecido lo que expresas, como una forma de buscar que los profesores actúen también así. Y eso es incorrecto, porque los profesores no lo van a hacer. Ahí es donde está la parte más enconada del debate. Eduardo, ¿tú crees que esto podría constituir un atentado contra el artículo tercero constitucional que dice que la educación debe ser laica, universal, científica, gratuita y que debe de formar en torno a la democracia no solamente como un método de elección de los gobernantes, sino como una forma de vida? O sea, ¿crees que se está atacando de plano el corazón del artículo tercero constitucional? O sea, yo creo que están atacando el artículo tercero, pero están atacando la esencia de la pedagogía, que es el aprendizaje y que es lo que más soslaya tanto el plan, publicado el 19 de agosto del año pasado, como los libros de texto. Yo creo que en aras de tratar de utilizar a la escuela, y cuando digo escuela, a los niños y a los maestros como instrumentos de un proyecto político, están siendo
están violando, digamos, los principios más esenciales de la pedagogía. Y el principio más esencial de la pedagogía es cómo procuro, apoyo, motivo, incentivo el desarrollo de los pequeños para que cuando sean grandes ellos puedan elegir qué ideología tener. Y les doy a los maestros instrumentos pedagógicos más que una ideología política para desarrollar a los niños. Aquí lo que están haciendo, escondido detrás de argumentos de justicia social, de hacer visibles a los pueblos que han sido invisibles en el pasado, mediante una retórica de liberar a los oprimidos y demás, lo cual nadie rechaza que es importante hacer y nadie rechaza que es importante acabar con las taras y los problemas sociales. El problema es cómo, pero en lugar de entregarles a los maestros metodología pedagógica, instrumentos pedagógicos, etcétera, la preocupación principal de los líderes del proyecto, de los redactores de los libros de texto, es cómo utilizamos a la escuela, primero para que tengan una visión local, ni siquiera nacional y mucho menos global del mundo de la vida. Y segundo, para que siembres, digamos, en su proceso de desarrollo cognitivo, la idea de que su misión en la vida es transformar la realidad social y no es enriquecer sus habilidades. En ese sentido, yo creo que sí ataca el espíritu de la Constitución, más que un punto específico, y sí ataca también la esencia de la tarea pedagógica. Además de que estamos yendo en contra de lo que está haciendo la mayor parte de los países del mundo, ¿no? O sea, nadie se está yendo por eliminar las materias o desdibujar las materias o desdibujar a las disciplinas. Y todo el mundo está hablando de este tipo de aprendizaje integrativo y que aquí en México se les llaman campos formativos, pero esa es una metodología de aprendizaje, ¿no? Es un método a través del cual integras, digamos, el conocimiento de diferentes materias para tratar de explicarles a los estudiantes los diferentes conocimientos de las diferentes materias en problemas que tocan los contenidos de las diferentes materias. Pero eso no quiere decir desaparecer a las materias, ¿no? Sino lo que todo el mundo está haciendo es enseño bien las materias y realizo proyectos que cruzan a las materias y que lo hacen a través de la cooperación de los maestros para la aplicación de estos proyectos, ¿no? Que es el aprendizaje basado en proyectos o basado en fenómenos. Exacto. Miren, lo que ha pasado en este podcast es que nuestros dos invitados han sido exactamente lo que esperábamos. Dos compañeros prudentes, sensatos, que explican las cosas con conceptos y que se van mucho más allá de las descalificaciones que han causado tanto escándalo los últimos días. Pero, como son expertos en pedagogía, pues están mostrando detalles de cómo esto puede afectar el proceso educativo. Pero yo les quiero dar una mala noticia a los que escuchen este podcast. Resulta que según las últimas pruebas realizadas para nuestro país, 7 de cada 10 niños salen de la primaria sin saber leer y escribir. Esto no quiere decir que no puedan repetir si leen ese oso se asea o mi mamá me mima y que no puedan escribir su nombre. Pueden repetir lo que leen y pueden escribir unas silabitas, pero el asunto está en que no pueden comprender lo que están leyendo y no pueden contar una historia.
Y los chicuelos tampoco pueden hacer las operaciones matemáticas básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, y saber cómo aprovecharlas o en qué momento utilizarlas. Y tampoco están teniendo los conocimientos básicos en materia de ciencias naturales y de ciencias sociales, ni de educación para la salud. O sea, lo que hace algunos años se planteó como una catástrofe silenciosa que llevó a la reforma educativa de Peña Nieto en torno a la calidad de la educación, que luego quedó trunca para hacer esta reforma al artículo 3º constitucional, y ahora viene este nuevo modelo educativo. A mí me preocupa lo mero principal. ¿Se va a solucionar con esta nueva propuesta el problema fundamental de la filosofía, que para mí es: los niños van a salir de la escuela sabiendo leer y escribir, sí o no? ¿Van a salir de la primaria sabiendo sumar, restar, multiplicar y dividir y cuándo usarlas? ¿Van a saber los conceptos básicos del conocimiento científico? Y voy a dejar de lado la discusión esta de que si lo individual y lo colectivo, porque bueno, para eso está la dialéctica. Se supone que son las dos cosas, que uno tiene que desarrollar sus habilidades como individuo, sus competencias personales y sus capacidades, y que al mismo tiempo tiene que actuar en sociedad y transformarla. O sea que en realidad, salvo que uno viva en un árbol, pues es imposible que una cosa no lleve a la otra, y en todo caso las competencias individuales se convierten en colectivas. Pero no quiero seguir por ahí, quiero llevarlos a que me digan: Sergio, con este método, ¿se están planteando que los niños aprendan a leer y escribir, o no tomaron como base ese diagnóstico? A ver, en primer lugar, eso no se afecta. Yo no creo que haya una gran diferencia entre el nuevo plan de estudios que se está proponiendo, en el cual se tienen avances que se han socializado, y lo anterior. Revisemos los contenidos y los PDA, o sea, los procesos de desarrollo y aprendizaje. No hay grandes diferencias. Y con relación a las matemáticas, los contenidos de matemáticas son los mínimos. Ojalá todos los estudiantes lograran estos contenidos mínimos que se están planteando. Porque cuando se dice currículo sintético, es porque precisamente es sintético, porque se enfoca en lo fundamental y se le da la oportunidad al docente para que lo complemente. Entonces, ¿cómo podemos lograr que los estudiantes realmente desarrollen la lectoescritura y el cálculo? Lo podemos hacer con una buena formación continua de los docentes. Y con esa formación continua que todavía no se tiene, entonces podríamos asegurar las estrategias necesarias para ello. Los docentes que se supone deben de estar listos para este currículo se estarán graduando más o menos en el 2028, ¿no? Ellos son los que más o menos van a estar listos para implementar este currículo. Los docentes que están saliendo ahorita de las normales son los que fueron preparados para el currículo de Peña. Y lo más probable es que dentro de 5 años tengamos otro currículo, porque cuando los currículos dividen tanto a la sociedad, viene un proceso político de estira y afloja, y al final tiende, digamos, a cambiar, a regresarse, a irse de un lado a otro en el aspecto más ideológico del término. Entonces, tenemos unos maestros que ahorita están egresando para un currículo que está caducando. Estamos iniciando en agosto 28 un nuevo currículo para el cual los maestros estarán listos en el 2028, cuando ya realmente estén preparados para esto. Y que seguramente para el 2018 tendremos otro nuevo currículo. Tenemos también una fuerte disminución de recursos federales para la capacitación docente. Entonces, de los programas que más se han caído, digamos, en cuanto a la distribución de recursos federales en materia educativa, es el de la capacitación de los docentes. Y dejarles a nuestros docentes que nunca han sido preparados para eso,
para hacer programas analíticos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Programas escolares de un plan sintético, de un plan nacional, donde la mayor parte de ellos están contratados para una carga frente a grupo de casi el total de sus horas que están en la escuela, ni están capacitados, ni están formados, ni van a tener tiempo para desarrollar un currículo escolar, porque además ni siquiera hay programas, ¿no? El programa sintético no está publicado, no sabemos bien. Podemos decir, bueno, hay versiones, o nos podrá decir la secretaria sean adecuados. Si están adecuados los libros de texto a esos programas, ¿por qué no publicaron los programas antes? ¿No? Entonces, esto que están mencionando con que le estamos dejando por fin la autonomía al maestro para que el maestro decida, cuando sabemos que por años los maestros no han sido preparados y capacitados para esta labor importantísima de hacer un currículo escolar, un programa escolar, me parece que es demagógico. Y me parece también que es demagógico el decirle a los maestros, tú puedes decidir lo que quieras, y entregarles libros de texto que les dicen a los alumnos qué es lo que tienen que hacer y que le ordenan al maestro una línea de pensamiento crítico. Y con eso estamos revalorizando a nuestros maestros. Hay algo no se escucha bien, hay una cacofonía que hay, y es antitético el decirle al maestro, te estoy dando autonomía cuando realmente en el fondo se le estás quitando y no le estás dando los elementos. Entonces, ponte tú que la semana que entra publiquen los programas de estudio, ¿no? ¿A qué hora? ¿No? Sí, ¿A quedan qué hora 12 se van días a para sentar eso. los maestros a hacer su programación anual? A mí me da la impresión de que los maestros van a seguir haciendo lo que hacían antes, ¿no? Y le van a Y mira, llamar el riesgo, ajá. el nuevo programa analítico. Los maestros van a hacer lo que Octavio Paz siempre nos dijo en el laberinto de la soledad. Vamos a simular que lo hacemos, ¿no? Porque además Fíjate, en Eduardo, realidad Sergio, que de lo que a verdad mí me no tienen los preocupa elementos. es que efectivamente puede haber un gran cuestionamiento acerca de si el diseño, la implementación y la evaluación de este nuevo modelo educativo, pedagógico y hasta curricular que se pretende aprobar se elaboró con las normas correctas, si se siguió el proceso legal, si hay un proceso transparente sobre el que se van a poder rendir cuentas. Todo eso me parece absolutamente discutible, atendible. Es necesario que eso se debata en el país. Pero de verdad lo que más me preocupa es saber, y esto me interesa muchísimo preguntárselo a Sergio, porque él estuvo en el proceso. Lo que te quiero preguntar, Sergio, es, ¿ustedes sí discutieron este problema de que los niños salen de la escuela sin saber leer y escribir y lo que ya mencioné? O sea, digamos, ese es el problema que se plantearon solucionar, o no está eso en el centro del debate? ¿Tienes cerrado tu micro? Sí se plantearon estos problemas, pero se relacionaron también con otros problemas, como los que ya Eduardo mencionaba, con este tema de la inclusión, de la equidad de género. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero que estos planes y programas de estudio disminuyan los propósitos de aprendizaje, yo creo que hay que analizarlo más a fondo. No estoy tan seguro. Yo creo que no hay grandes diferencias con lo que se tenía anteriormente. Creo que si los estudiantes logran los procesos de desarrollo de aprendizaje que se tienen en lenguajes, saberes y pensamiento científico y los otros campos formativos, en un nivel por lo menos aceptable, la formación sería adecuada y se y se irían mejorando los resultados en las pruebas internacionales que mencionabas antes. Porque cuando vemos los avances de los programas de estudio,
Ahí está la lectura comprensiva, la escritura, las operaciones básicas de matemáticas. En estos momentos, un porcentaje alto de estudiantes de México termina la primaria sin dominar, yo creo, la mitad de los contenidos que se tienen en los nuevos programas. Entonces, yo creo que aquí la clave es mejorar la formación continua. Y también complementar estos libros de texto con otros materiales. Creo que es bueno, por ejemplo, agregar un libro de texto solamente de matemáticas. Porque las matemáticas necesitan ciertos procesos específicos que luego cuando se trabajan en un proyecto se pueden perder. Entonces, si yo estuviera ahí en la Secretaría de Educación, ya mismo mandaría a hacer un libro de matemáticas, que se trabajase por problemas, por ejemplo, siguiendo el método Singapur, que ha mostrado tan buenos resultados. Quizás también un libro de lectoescritura específico, para que no tengamos ningún riesgo de que eso se pierda en los proyectos de lenguajes. Pero eso no está Con esos así dos en libros, este uno momento, de ¿verdad? lectoescritura y Justamente. otro de matemáticas, resolveríamos muchas de ellas. No está contemplando la SEP, porque esto no se basaría en proyectos, pero también habría que decirle a la SEP que eso sí lo hicieron, que eso sí lo están haciendo en secundaria. Por ejemplo, en secundaria hay un libro de lectoescritura, o sea, que habla de los procesos de lectura comprensiva, de escritura, etcétera. Entonces, así como en secundaria se tienen varios libros enfocados más en lo disciplinar, ¿por qué no hacer también eso mismo en primaria? Agregando 2 libros, y yo creo que con eso se resolverían muchas de las dudas y confusiones. Y que luego, en una segunda tirada de los libros para los maestros, el enfoque sea didáctico. Y que toda esta parte del compromiso con la sociedad, de la ideología, de Paulo Freire se deje en unos libros por aparte que sean opcionales para los profesores. Porque en este momento los maestros tienen un nivel muy alto de estrés porque no saben cómo van a trabajar con proyectos. Correcto, Sergio. Entonces, de alguna manera, lo que nos estás diciendo es que los libros que hicieron, pues en realidad no funcionan. Y no funcionan, yo creo que porque tienen un pecado original. Y el pecado original, tanto en los libros de primaria como de secundaria, yo no he visto los de secundaria, nada más los de primaria, es que fueron elaborados no por personas expertas en la elaboración de libros de texto. Ayer mencionaba, y lo han mencionado en otras ocasiones, tanto en el Twitter como en las nuevas conferencias estas que inauguraron ayer, de que miles de maestros han hecho los libros de texto. Los maestros ni en México ni en el mundo están preparados para hacer un libro de texto. Sergio sabe mucho mejor que yo porque él ha escrito muchos libros que se requiere una pericia especial. Y no es de que yo tengo la experiencia de dar clases en grupo, ya sé cómo hacer un libro de texto, sé cómo aplicar un libro de texto y cómo llevar la interacción con los estudiantes y cosas de ese tipo. Pero para hacer un libro de texto se requiere mucha formación teórica, la cual no tenemos en los programas de formación de maestros en México. Se requiere una habilidad de cómo enseñar las diferentes materias desde el punto de vista teórico práctico, y no lo tienen. Entonces lo que hicieron fue una convocatoria abierta a ver quién quiere participar y a ver a quién se le ocurre mandar un proyecto, y ya ahí los vamos metiendo. Y entonces justifican toda la elaboración de los libros de texto diciendo, ahora sí están hechos por maestros reales, ¿no? Cuando los maestros reales no están preparados para hacer los libros. Necesitas una formación diferente. Necesitas además comités de pares que revisen
lo que hacen otros expertos para decir esto sí está bien, esto no está bien, o estás utilizando una técnica que está probada, que no funciona. Vamos a utilizar mejor esta otra que está probada, con la mejor información disponible, que sí funciona, ¿no? Entonces sí, yo estaría totalmente de acuerdo. Lo que yo propuse al principio es que la SEP tiene que abrir una gran bolsa de dinero, quizás distribuir los programas de la escuela nuestra y en lugar de estarlo repartiendo para edificios, repartirlo para material educativo. Y que las escuelas por fin y los maestros por fin tengan la opción de acudir al mercado y comprar esos libros de texto de diferentes proveedores. Si puedes poner proveedores del sector social, del sector privado, del sector público, pero que entre ellos mismos, con un colectivo y quizás asesorados por comunidades profesionales de aprendizaje con anclajes académicos, escoger a los mejores libros de texto, pero no imponerlos, ¿no? Y no salirnos con la retórica, ¿no? de que ahora sí son libros buenos porque están hechos por los maestros, ¿no? Esa es una... Y que los otros libros no los vas a adoptar porque están hechos por personas espurias y mezquinos, ¿no? Que lo único que andan buscando es el dinero, ¿no? Y maximizar sus utilidades. Y bueno, pues yo lo que veo en realidad es una especie como de rechazo a las fuerzas de mercado, rechazo a la competencia, rechazo a la producción libre de ideas y que después sean el consumidor el que decida, este producto sí lo adquiero y este producto no lo adquiero, ¿no? De la misma manera que la SEP acude al mercado para decir, este impresor sí lo quiero y este impresor no lo quiero, porque la SEP está pagando a impresores privados para que produzcan los libros. La Conalitec no tiene la capacidad de producción de esta enorme cantidad de libros. Están acudiendo al mercado. ¿Por qué acuden con unos y no con otros? Son mezquinos del dinero. Están ganando dinero para imprimir los libros. Son argumentos infantiles y completamente anacrónicos. Lo que debemos fomentar es al contrario, que más personas participen en la producción de materiales educativos, que fomentemos la innovación de estos materiales educativos y que el gobierno tampoco nos salga con la frase esta que está en todos los libros de texto en la página de introducción, de que los libros de texto en México son gratuitos, como en pocas partes del mundo. En todas partes del mundo son gratuitos y en México no son gratuitos, los estamos pagando nosotros con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, dice, estimado lector, este va dirigido a un niño de primero de primaria, de 6 años de edad, y le dicen, estimado lector. Y yo agarro y siento aquí a mi nieto de 6 años de edad y le digo, estimado lector, me va a decir, ¿de qué te fumaste, hermano? O sea, ¿qué onda? Estimado lector, ¿no? En pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos, no tienen ni idea de lo que le estamos hablando. Y no es cierto que en pocas partes del mundo sean gratuitos. Lo que pasa es que el dinero, en lugar de que lo administre o que lo gaste el gobierno directamente, se los manda a las escuelas y ahí el colectivo, como Sergio bien lo sabe, decide cuál es el mejor libro de texto, da el contexto, las condiciones, si es una escuela de tal naturaleza, rural, indígena, pobre, rica, etcétera, va decidiendo qué, y de esa manera empatas o te acercas un poquito al empate Ahí quisiera de decir estas algo, escuelas Eduardo. de Fíjate, desventaja acabas de decir algo muy socioeconómica importante. con las La escuelas de diferencia ventaja socioeconómica de las socioeconómica. escuelas. Ahí quisiera, entonces, yo me preguntaba esta mañana, ¿qué tragedia sería si ahora privara la idea de que como los niños de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero y de otros estados del sur del país tienen menos recursos, entonces deben de aprender menos cosas? Porque precisamente ayer en la conferencia vespertina escuchaba decir que cómo se quería que México tuviera los mismos lugares que España o que otros países si allá tenían más recursos.
Y yo dije, no, bueno, aquí en China los niños tienen que salir de la primaria sabiendo leer y escribir, haciendo las operaciones matemáticas básicas, con los conocimientos de ciencias sociales, naturales, socioemocionales básicos para seguir desarrollándose en el mundo. Pero bueno, este podcast se está empezando a despedir y quisiera que termináramos con una pregunta. Yo me quedo súper preocupada, pero bueno, no voy a expresarles aquí mis cuitas, pero yo digo, caramba, si antes el problema ya era grave, esto puede ponerse mucho peor. Y estos millones de niños son los que van a pagar los platos rotos. Y desde luego creo que los padres de familia deben de estar muy desconcertados y preguntándose cosas muy normales como ¿habrá materias o no? ¿Habrá calificaciones o no? ¿Habrá exámenes o no? ¿Cómo se van a calificar los famosos proyectos integradores? Y en caso de que los libros de texto no lleguen finalmente a las escuelas, ¿con qué materiales se van a cubrir? Y si efectivamente los maestros están capacitados o no para este nuevo modelo. Pero quiero terminar pidiéndoles que cerremos con esta pregunta. ¿Cómo se va a evaluar? Supongan que todo ocurre como va y que entonces se entregan los libros, se aplica este nuevo modelo ideologizado, porque ustedes ya dijeron que sí está en esos términos, con una capacitación y una formación insuficiente para los maestros. ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cuál va a ser el criterio ahora para decir si el asunto funcionó o no? Sergio. Sí, a ver, con respecto a la evaluación, el plan de estudios 2022 publicado en el DOF plantea que debe primar la evaluación formativa durante el proceso y que la evaluación sumativa es al final, cuando ya se tengan productos o resultados, y ahí sería una calificación. La evaluación en la nueva escuela mexicana no está en contra de las calificaciones. Eso también se O aclara en sea el que plan de ahorita no estudios sabemos si va a 2022. haber exámenes o no. Más bien el problema es que todavía la Secretaría de Educación Pública no ha sacado los lineamientos concretos de evaluación. Sí, no sabemos si van a haber exámenes, si pueden haber, porque en el mismo plan de estudios 2022 se plantea esa posibilidad. Lo que no sabemos es cuál va a ser la escala de evaluación, cuáles van a ser los momentos del año de entrega de calificaciones, cómo va a ser la libreta de calificaciones. Ya no está claro, pero lo que sí está claro es que debe primar la evaluación formativa durante el proceso, orientada a que los estudiantes tengan una retroalimentación en torno a sus logros y áreas de oportunidad y con base en ello mejoren. Y la evaluación sumativa, o sea, las calificaciones, son al final, por ejemplo, al final del proyecto o al final de cierto tiempo, por ejemplo, un trimestre. Pero hay mucha incertidumbre. Y fuera de eso, necesitamos, vuelvo y lo digo, la formación O continua, sea que ahorita porque no no es está solamente claro sacar los cómo se va a evaluar. lineamientos, es formar y asesorar a los docentes en cómo implementar esa evaluación, en la parte metodológica y en lo que tiene que ver con el proceso administrativo. En lo que, Eso es. Me en queda, la como tú has filosofía sí está dicho, claro. una O gran sea, vuelvo y lo digo, que incertidumbre. debe primar la Y evaluación formativa lamentablemente la y mayoría en de las ciertos familias y de momentos la los propios evaluación niños sumativa. pues están acostumbrados a que esto termine en una calificación. O sea, reprobó, no reprobó, y con eso se sabe si aprendió o no aprendió. Yo sé que es todavía más complejo y que alguien puede pasar y no aprender. Ya lo ha dicho la Secretaría de Educación Pública. Lo que no está claro es cómo se van a sacar las calificaciones, cómo van a ser los informes, cuál va a ser también el Bien, me impacto de queda la evaluación clarísimo. formativa, Muchísimas gracias, si va Sergio. a haber reprobación o Eduardo, no. si Sergio no sabe cómo va a Eso ser la todavía evaluación, pues tú no lo ha menos, dicho porque la no has estado Secretaría en de el Educación proceso, Pública. ¿no? Pero no sé si quisieras hacer algún comentario sobre la evaluación. A menos de que tú me digas que tú sí sabes, porque Sergio y la SEP no saben, ¿eh? Bueno, con esa introducción descalificatoria de tu parte.
Lo que yo creo es que la SEP se metió en una camisa de 11 varas donde no las hay, ¿no? O sea, la literatura desde los años 90, ya llevamos 30 años de literatura, donde clasifica de una manera muy clara el propósito, el objetivo de cada una de las 3 evaluaciones que normalmente concurren en la actividad escolar. La evaluación diagnóstica, para saber cómo están tus niños, cuando empiezas el ejercicio escolar en cada ciclo escolar. La evaluación formativa, que en realidad no es una evaluación de alto impacto, o sea, no tiene consecuencias, es un insumo, es un método que sirve de insumo para que tanto los estudiantes como los maestros y los padres de familia sepan cómo va el proceso de aprendizaje de los estudiantes y puedas hacer correcciones en el camino, ¿no? Pero no tiene nada que ver con calificaciones y cosas de ese tipo. Y finalmente la evaluación sumativa, que esa es obligatoria, no la puedes evitar, ¿no? No hay forma de quitarla, y esa evaluación de fin de curso, que se le conoce como sumativa, es la que finalmente dice si pasas o no pasas, o si estás listo o no estás listo para seguir en tu proceso de aprendizaje. Lo que hace el plan de estudio es confundir un poco y hablar de que ahora vamos a hacer evaluación formativa en México, cuando los buenos maestros y las buenas escuelas han hecho evaluación formativa por años, ¿no? Por años, ¿no? Nadie está en contra ni de la evaluación diagnóstica, ni de la evaluación formativa, ni de la evaluación sumativa. Son 3 diferentes instrumentos que ayudan, digamos, a la concreción adecuada del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Pero como todo, bueno, pues la SEP se mete en un brete innecesario, tratando de decir, estamos cambiando, estamos inventando el hilo nuevo de la educación. Lo que estamos haciendo en México es diferente, que otros países están aprendiendo de las cosas que está haciendo México. Y no es cierto, no estamos haciendo nada nuevo, estamos confundiendo las cosas, estamos regresando el hilo a la madeja enredada, y ahora nos están enredando a todos con incertidumbre y con este tipo de cosas. Entonces, lo único que hacen es elevar los niveles de ansiedad, sobre todo los maestros, pues, porque los niños pues, van a ir y van a recibir lo que los maestros hagan, ¿no? Ese con otros elementos más, Bueno, ¿no? yo Que han como entré, diciendo como el de las fases, ¿no? El de las fases Bueno, menos mal. Yo quiero decir que escolares de lamentablemente tenemos que las 6 cerrar fases famosas. citando a Monsiváis. Creo que se ha documentado, Que se nuestro eliminaban los pesimismo. grados escolares. Yo y eso estoy es totalmente tratando de falso, ¿no? encontrar elementos que me tranquilicen y que me digan que no todo es tan grave, que seguramente es una exageración de los críticos del modelo y que el problema es que no se quiere cambiar hacia lo nuevo, pero desafortunadamente los elementos que el día de hoy hemos escuchado en este podcast por 2 estupendos especialistas que tienen además una enorme honestidad intelectual, ha sido que estamos frente a un proceso que, por decirlo menos, es de incertidumbre. Entonces, yo no sé ustedes, pero cuando colguemos este podcast, me voy a ir a ver nuevamente la conferencia de la secretaria para ver qué nos cuentan del libro de primero de primaria. Pero por lo pronto les agradezco muchísimo que nos hayan ilustrado, que nos hayan dado elementos para el análisis, y estoy segura de que vamos a recibir llamadas y vamos a recibir mensajes de padres de familia y de profesores, y si me lo permiten se los voy a enviar para que los contestemos. Pero por lo pronto, que tengan muy buen día, querido Sergio, querido Eduardo, espero verlos muy pronto. ¡Hasta luego!